disculpen, no Juan 15, es Juan 14, disculpen, versículo 15 al 21. Juan 14, 15 al 21. Y en unos momentos les doy el título. Oh, disculpe, no saludé a la persona que está con nosotros por primera vez. Disculpe, ¿su nombre? César, bienvenido César. Dios le bendiga, estamos aquí para servirle y por favor saluden a César antes de despedirnos el día de hoy. Ok, San Juan 14, del 15 al 21. Jesús dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce. Pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En ese día conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. El título de nuestro mensaje esta tarde es Nuestro mayor ayudante. Nuestro mayor ayudante. Hay muchas voces en el mundo que están clamando por tu atención, por mi atención. Cosas nuevas, interesantes, redes sociales, programas de televisión, noticias. Pero cuando nos juntamos con el pueblo de Dios, lo que debemos poder escuchar es la mente de Dios, las énfasis de Dios, no las énfasis del hombre. Y a veces esas énfasis y esos temas nos van a consolar, a veces nos van a animar, porque Dios anhela animarte y desea ser una bendición para tu vida, especialmente cuando hay áreas que necesitan respuestas. Pero a veces también hay retos que el Señor tiene para nosotros, porque nuestros caminos no son sus caminos, nuestros pensamientos no son sus pensamientos. Entonces, este 31 de diciembre, lo que yo deseo hacer es mostrarte, animarte, usando la palabra de Dios, que toda la ayuda que tú necesitas para vivir la vida cristiana victoriosamente en la voluntad de Dios en el 2024 es disponible para ti en el poder del Espíritu Santo. Por eso es que he titulado el mensaje Nuestro mayor ayudante, y estamos estudiando un pasaje donde Jesús nos está hablando de esa necesidad, hablando de esa importancia y cómo no podemos vivir sin apoyarnos, sin aprovecharnos de lo que el Espíritu Santo nos brinda, algo que muchas veces nos olvidamos y vivimos muchas veces dirigidos por nuestras propias energías y nuestras propias ideas. El Espíritu Santo no es simplemente una fuerza. Para darles un trasfondo, cosas que muchos de ustedes ya saben, Él no es simplemente un poder, Él es una persona. Él es la segunda persona de la naturaleza de Dios, de la Trinidad, y Él es digno de toda honra, gloria y honor. Y Él está en la tierra para glorificar a Jesucristo, y está en la tierra para ayudar al creyente en Jesucristo. Necesitamos vivir esta vida con su poder. Nunca fue la intención de Dios que tú y yo vivamos por nuestras propias fuerzas, por nuestros propios esfuerzos, ideas, o dirigir nuestras propias vidas. Nunca debemos estar dirigiendo nuestras propias vidas. Dios ha proveído una ayuda, una dirección, alguien que va enfrente de ti en la persona del Espíritu Santo. Y a pesar de que escuchamos esto con muy frecuencia, ¿cuántos de nosotros estamos día al día siendo dirigidos por Él, siendo empoderados por Él? En el Antiguo Testamento la venida del Espíritu Santo era una de las cosas más gloriosas
en los acontecimientos del Antiguo Testamento. En 1 de Reyes 8 dice que sucedió que cuando los sacerdotes salieron del lugar santo, una nube llenó la casa del Señor y los sacerdotes no pudieron quedarse a ministrar a causa de la nube, porque la gloria del Señor llenaba la casa del Señor, el Espíritu del Señor llenó la casa de Dios. Y ahora pensar que tú y yo podemos ser llenados de la gloria del Espíritu Santo del Señor es una cosa que no es entendible. En 1 Corintios 6, 19 dice: ¿ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Entonces es un big deal, es algo tremendo, pero es algo que necesitamos ser recordados con mucha frecuencia acerca de este privilegio, esta ayuda, este consolador, este ayudador, fortalecedor que tenemos en la persona del Espíritu Santo. Lo que está ocurriendo aquí en Juan 14 es una conversación, una simple conversación entre Jesús y sus discípulos. Judas acaba de partir, ha ido a traicionar al Señor, y en unas horas Jesús va a ser entregado a los judíos. Y Jesús está tomando sus últimos momentos, sus últimas conversaciones para hablarnos de la importancia del amor hacia el uno al otro, hacia Dios, y confortándoles porque Él sabe que ellos están tristes, que Él se va a ir, y les está hablando de algo nuevo, que es la enseñanza con respecto al Consolador, al Espíritu Santo y el rol que el Espíritu Santo va a jugar en sus vidas cuando Él venga. Entonces Jesús les quiere animar, les quiere enseñar todo esto, pero quiero que vean en el versículo 15 que antes de comenzar a hablar del Espíritu Santo, Él hace su venida, su morada en ellos, algo condicional. Versículo 15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Entonces, Él no simplemente dice: yo le voy a rogar al Padre que les mande otro consolador. Él les dice que primero de todo, ellos necesitan amarlo para poder guardar sus mandamientos, y si ellos guardan sus mandamientos motivados por amor a Cristo, entonces Él va a pedir la venida de otro consolador, ¿verdad? Entonces, cuando tú y yo estudiemos acerca del Espíritu Santo, acordemos que el Espíritu Santo desea trabajar en la vida de un cristiano, de un creyente obediente. ¿Okay? Tengamos eso siempre en mente, ¿okay? Porque en Juan capítulo 14, versículo 15, la promesa del Espíritu Santo comienza con obediencia. Ahora miren otra vez el 16, dice: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. La palabra otro significa otro del mismo tipo. ¿Okay? El idioma griego es muy específico, es otro igual que yo, básicamente. Y la palabra consolador significa una persona que viene a tu lado para ayudarte, un ayudador, un fortalecedor. Hay muchos roles que Él juega en nuestras vidas, pero los hace para apoyarnos, para soportarnos, para proveernos nuestras necesidades, porque somos individuos necesitados espiritualmente en gran manera. Jesús ha proveído toda la ayuda que ellos necesitaban hasta este momento. Él les ha enseñado, Él les ha protegido, Él les ha reprendido, Él los ha iluminado, ¿verdad? Pero ahora que Él tiene que irse, este consolador, otro igual que Él, va a cumplir esa función, y no solamente va a estar con ellos temporariamente, pero va a continuar con ellos para siempre. Versículo 16. Y a lo que se está refiriendo Jesús, como ustedes saben, es a la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Ese es el evento del cual Él está hablando. 50 días después que Jesús regresa al Padre en la ascensión, Él manda el Espíritu Santo a tomar residencia permanente en la iglesia y para morar en cada creyente. Y desde ese día, cada verdadero creyente en Cristo ha tenido al Espíritu Santo morando dentro de él. ¿Por qué? Porque necesitamos mucha ayuda en la vida cristiana, y la vida cristiana solamente se puede vivir victoriosamente y correctamente con la ayuda, con la dirección
con el poder del Espíritu Santo, porque hay muchas necesidades que tenemos que Él solamente puede suplir. Que por eso es que este es un tema importante, porque hay tantas cosas que estamos queriendo suplir para nosotros mismos y Él te dice, I got it, tú no tienes que suplir eso para ti mismo. Entonces vamos a estudiar una lista de necesidades que Él suple. No es una lista completa, total, ¿verdad? Voy a tomar más tiempo con algunas necesidades que Él suple más que otras, pero va a ser basado en el énfasis que la Escritura le da a esa necesidad. ¿Okay? La necesidad primordial que yo veo que se enfatiza en la Biblia, especialmente en el libro de Hechos, que tiene el creyente y necesita la ayuda del Espíritu Santo para poder cumplir, es fuerza espiritual para ser sus testigos. Fuerza espiritual para ser sus testigos. Tenemos muchas otras necesidades, pero a lo largo del libro de Hechos, esta necesidad se presenta como la principal, porque la razón que estamos aquí es para ser sus testigos. Entonces les pido que por favor pongan un dedo o un sobre en Juan 14 y que vayan conmigo a Hechos capítulo 1. Vamos a estudiar acerca de esta necesidad que tenemos de fuerza espiritual para ser sus testigos. El libro de Hechos comienza con Jesús en la tierra, después de haber resucitado, 40 días que se presentó vivo a los creyentes. Y en el versículo 4 dice que estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Estaban en Jerusalén y les dice, les manda, les obliga que no se fueran de ahí, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Entonces, ¿qué es la promesa del Padre? ¿Qué es lo que ellos tienen entendido que el Padre les prometió que iban a recibir? Entonces la respuesta es el Espíritu Santo. En Marcos 1:8, Juan les había hablado de esta promesa y les dice Juan, Marcos 1:8, yo les he bautizado con agua, pero Él, Jesús, os bautizará con el Espíritu Santo. Entonces en el versículo 5 de Hechos 1, Jesús verifica eso, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a venir sobre ustedes, los va a sumergir, ese es el bautismo, dentro de no muchos días. Entonces Jesús no quería que los discípulos salgan de Jerusalén, Él no quería que se adelanten a ministrar, a predicar. Él les manda, quédense aquí, esperen la venida del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces los que se habían reunido, se les fue la onda. Dice que le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Entonces la palabra preguntaron está en el tiempo perfecto. Significa que ellos están pide, Señor, ¿vas a restaurar el reino? ¿Vas a restaurar el reino? ¿Vas a restaurar el reino a Israel? ¿Vamos a soltarnos de la opresión de los romanos finalmente? Están totalmente desviados, totalmente enfocados en cosas terrenales, ¿verdad? Lo mismo que estaban enfocados antes de la resurrección, lo mismo que estaban enfocados las multitudes. Están enfocados en el establecimiento del reino terrenal de Jesús y todos sus beneficios, y muchos cristianos hoy en día también estamos muy enfocados, muy preocupados en los beneficios terrenales que una relación con Cristo nos puede proveer. Estamos enfocados en cosas terrenales, en la política que provee cierta libertad, en señales proféticas, y a pesar de que esas cosas tienen su lugar y son importantes, esas cosas no deben ser nuestro enfoque. Entonces en el versículo 7, ¿qué les dice Jesús? Y les dijo, no os toca vosotros saber los tiempos o las sazones, ¿verdad? Que el Padre puso en su sola potestad. No que no es importante hablar del reino, no que no es importante las cosas terrenales o el cumplimiento, pero cuando estamos hablando de los tiempos o las sazones, el cuándo, el cómo,
eso no es our business, ¿verdad? No te concierne, les está diciendo Jesús. Déjame decirte lo que sí te concierne. Versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo, ¿verdad? La palabra poder dice que vas a recibir, vas a agarrar, vas a recibir, significa fuerza, fortaleza, potencia. Es una palabra que se habla de poder moral, de poder milagroso. Estamos hablando de una habilidad intensa que una persona recibe. Y esa fuerza va a venir ¿cuándo? Versículo 8, cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, encima de vosotros. ¿Y cuál es el propósito de esa unción, de ese poder? Resolver todos nuestros problemas y darnos una bonita existencia en la tierra. Y la respuesta es no. Versículo 8, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es para que me sean testigos poderosos, ¿verdad? Ese es el deseo de Dios, ese es el plan de Dios, ese es el corazón de Dios. Y Él se los deja bien claro: quédense aquí, no se vayan de aquí, no comiencen a ministrar, ¿verdad? Porque necesitan poder para llevar este mensaje a todo el mundo. Esa es la tarea principal de la iglesia. Entonces, la gran comisión, siempre hablamos de la gran comisión de Mateo 28, ir y hacer discípulos. Este es el poder. Hechos 1:8 es el poder para lograr la gran comisión, porque ese es todavía el plan principal de Dios. Entonces, quiero hacerles una pregunta. Los apóstoles han sido entrenados 3 años y medio por Jesús en la palabra. Han sido testigos de su muerte, de su sepulcro, de su resurrección. Lo estamos viendo aquí. En el versículo 9 van a ser testigos de su ascensión. ¿Acaso ellos no están listos para en ese momento salir y predicar? Versículo 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Todo lo han visto. Son testigos 100% entrenados, ¿verdad? ¿Por qué es que no están listos para testificar? La razón que no están listos es porque una cosa es testificar, pero otra cosa es testificar con poder. Y para testificar con poder de Jesucristo, para ser efectivo, necesitas ese poder del Espíritu Santo que llene, que bautice y que fluya por tu vida. Eso es lo que está ocurriendo aquí. Porque cuando eso ocurre, cuando tú predicas, el Espíritu de Dios apoya. Cuando tú hablas del pecado, el Espíritu Santo, Juan 16:8, convence al mundo del pecado, de la justicia y del juicio. Cuando tú oras, Dios puede obrar milagrosamente, ¿verdad? Y el ministerio se hace algo sobrenatural. Entonces, esa es la diferencia. Es una cosa testificar, pero es una cosa ser llenos del poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo puede aplicar esto a nosotros? Nosotros también somos creyentes, y la manera que lo debemos de ver es esto. Les dijo Jesús que van a ser mis testigos hasta lo último de la tierra. Ellos fueron a lo último de la tierra. Ellos no fueron a lo último de la tierra. No tuvieron esa capacidad. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de tomar ese manto y llevar el mensaje y testificar de Jesucristo a lo último de la tierra. El Espíritu ya vino en Hechos capítulo 2. La iglesia ya fue bautizada en Hechos capítulo 2. Ahora nosotros tenemos el Espíritu que nos ha sellado, no nos puede dejar. Efesios 1 dice que fuiste sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces tú y yo viviendo en 2023, 2024, tenemos ese mismo llamado de llevar el manto, llevar el testimonio, de ser testigos de Jesús, de no estar preocupados por cosas terrenales, ¿verdad? De manera desmedida. Necesitamos también estar empoderados por el Espíritu Santo para poder cumplir la razón principal por la cual se nos dio. Entonces, versículo 10, fíjense lo que ocurre, para reiterar lo que
Jesús quiere que ellos hagan. Estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones, son dos ángeles, con vestiduras blancas, y los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. En otras palabras, ¿qué haces contemplando las nubes? Jesús va a venir de igual manera. Vayan y hagan lo que Él les dijo. Vayan y esperen y testifiquen. ¿No? Eso es lo que está ocurriendo ahí. El cristiano no debe estar contemplando las nubes. Debe estar moviéndose en el Espíritu de Dios y cumpliendo la comisión de Dios con el poder de Dios, del Espíritu Santo. Entonces uno puede tener años en el Evangelio. Uno puede estar sirviendo, tener un puesto en la iglesia. Puede ser graduado de uno de los mejores seminarios. Los apóstoles eran los más capacitados siervos de Dios, pero sin el poder del Espíritu no puede ser efectivo ni en tu vecindario, ni en el campo misionero, ni en tu propio hogar, porque se requiere el Espíritu Santo para poder ser efectivo. Entonces, si tú reconoces esa necesidad, despierta cada día y pide al Señor que te llene. Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, para ser ese testigo poderoso que nos ha llamado a ser. Entonces, esa es la necesidad principal, hablando de cantidad de énfasis en la Biblia, que el Espíritu Santo suple. Poder espiritual para ser su testigo. Otro poder espiritual que el Espíritu Santo provee son fuerzas para obedecer y superar la tentación. Fuerzas para obedecer y superar la tentación viene del Espíritu Santo, no viene de cuánto esfuerzo tú le haces. En Efesios 3, el apóstol Pablo sabía que los efesios, habiendo comenzado bien su caminar con Cristo, no iban a poder seguir caminando con esa fuerza espiritual si ellos no eran fortalecidos por el Espíritu Santo. Entonces, en Efesios 3, versículo 14, 15 y 16, escuchen lo que él pide por ellos. Pablo dice: por esta causa yo doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma el nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que Él os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Yo me hinco y yo le ruego a Dios que Él les dé a ustedes de sus riquezas el poder ser fortalecido, su hombre interior, ¿verdad? Obviamente para superar el pecado, para ser una persona con fuerza espiritual, dice, por su Espíritu. Entonces el Espíritu Santo suple la necesidad que el cristiano tiene de tener fuerzas para obedecer y superar la tentación. ¿Qué otra necesidad suple? Y mi deseo es que tú veas esto, tú leas y tú digas: wow, Señor, yo necesito todas estas cosas, y comienzas a pedir por ellas. Número 3, el Espíritu Santo suple entendimiento espiritual para saber la verdad. Entendimiento espiritual para saber la verdad. Tú y yo no tenemos la habilidad de entender la palabra de Dios. Necesitamos que el Espíritu de Dios nos ilumine la palabra de Dios y la confirme en nuestro corazón, para que podamos tener un conocimiento verdadero de Dios. Por eso es que Pablo dice en 1 Corintios 2, 9 al 12, escuchen esto, como está escrito: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Y cuando gente escucha ese versículo, piensan que está hablando del cielo, que cosas que ojo no vio, oído no oyó, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Pero este versículo no está hablando del cielo, está hablando de cosas que Dios ya nos ha revelado. Escuchen lo que dice el resto del versículo. Dice: pero Dios las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. En otras palabras, el Espíritu de Dios nos ha dado conocimiento de Dios, del cielo, de la salvación,
porque el Espíritu que mora en nosotros está escudriñando constantemente las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre? Sino el Espíritu que está en él. Asimismo, nadie conoce, escuchen eso, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. El Señor dice, yo te lo he dado todo, pero va a ser por medio de mi Espíritu Santo, escudriñando y abriendo tu entendimiento. Y esa es una necesidad que el Espíritu Santo suple en tu vida y en mi vida, conforme le damos el control de trabajar en nosotros. Muchas veces escuchas a cristianos que se sienten con tanta su entendimiento nublado. Sienten que no han aprendido nada en los años que son cristianos. Y no debe ser así, porque no solamente tenemos la palabra, pero tenemos un maestro residente viviendo en nosotros, enseñándonos, dando entendimiento, iluminándonos la verdad de las Escrituras. Tenemos que estar conscientes de esas cosas. Incluso si tú vivieras en una isla desertada, no hubieran pastores ni cristianos maduros, el Espíritu Santo te podría enseñar todo lo que le podría enseñar a cualquier cristiano. No estoy diciendo que no necesitamos ir a la iglesia, obviamente no, pero la Biblia enseña en 1 de Juan 2:27 acerca de la unción que tenemos en el Espíritu Santo. Dice, la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Entonces tienes la unción viviendo en ti, el Maestro viviendo en ti. Si tú le pides entendimiento, Él te va a iluminar y te va a enseñar, porque tienes el conocimiento, la habilidad, el conocimiento de Dios por medio del Espíritu Santo que Dios te ha suplido. No es correcto que el cristiano esté tratando de encontrar respuestas en este mundo solamente mirando puertas abiertas, puertas cerradas, de dónde, cómo está soplando el viento, quién entró en la casa ese día. Esas son cosas de las películas. El Señor puede instruirnos por su Espíritu, usando su palabra en cada área de nuestras vidas, ¿verdad? Cuarta cosa que el Espíritu de Dios suple, cuarta necesidad que Él suple en nuestras vidas, es discernimiento espiritual de nuestros pecados. Es discernimiento espiritual de nuestros pecados. Muchas veces estamos leyendo un texto o escuchamos una predicación y es fácil decir, eso no aplica a mí. O alguien puede hablar con nosotros y decir, hermano, ¿sabes qué? Esto está mal en tu vida, y podemos como no prestarle atención. Pero cuando tú pierdes tu gozo, cuando tú pierdes tu paz, el Espíritu Santo está dándote discernimiento que algo no está bien. Por eso es que Efesios 4:30 dice, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El Espíritu de Dios se puede entristecer y con esa tristeza te puede mostrar que hay pecado en tu vida. Entonces es otra necesidad que Él suple, ¿verdad? Él suple discernimiento de nuestros pecados, Él suple entendimiento espiritual sobre la verdad, poder espiritual para superar la tentación, poder espiritual para ser los testigos de nuestro Señor Jesucristo. Número 5, seguridad espiritual para saber que eres un hijo de Dios. Seguridad espiritual para saber que tú eres un hijo de Dios. Romanos 8:16, escucha lo que dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo, morando en ti, se comunica con tu espíritu humano que antes estaba muerto pero ahora está vivo, y le confirma y le testifica que tú eres un hijo de Dios. Qué bendición, qué gozo, qué paz, qué claridad de vivir. Hay muchas otras cosas que el Espíritu provee, suple en nosotros.
¿verdad? Pero quiero que regreses conmigo, por favor, al versículo 17. El Espíritu Santo puede tener muchos nombres. El Paracletos, el Consolador, también en otras partes de la Biblia esa palabra se usa como fortalecedor, ayudador. El punto es que Él es todo para nosotros. Él mora, Él nos empodera, y esto es porque Cristo sabe nuestra necesidad. Regresando a Juan 14, versículo 17, Jesús le da su otro nombre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces Jesús dice, mira, este Espíritu es un Espíritu de verdad. El mundo no lo puede ver, no lo puede discernir, pero ustedes sí lo pueden conocer. ¿Cómo? Porque Él mora con vosotros. Él está en la persona de Jesús. El Espíritu estaba con ellos, ¿verdad? Y ahora que Él va a regresar, Él va a estar en vosotros. Entonces ese testimonio externo que tenían cuando escuchaban la palabra de Dios predicada por Jesús, ahora lo van a tener en su ser cuando el Espíritu Santo venga y more en ellos. Por eso es que ellos lo van a reconocer. El mundo no lo puede reconocer, pero ellos sí. Ellos sí. Fíjense lo que dice el versículo 18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Jesús dice, el simple hecho que yo me voy no significa que yo los voy a dejar huérfanos o sin consolación. Yo voy a venir a vosotros. ¿De qué está hablando? Está hablando de venir a ellos en la persona del Espíritu Santo, porque todo esto está hablando de la venida del Espíritu Santo. Entonces Jesús viene en la persona del Espíritu Santo a morar con el creyente en una manera que no es accesible al mundo. 19, todavía un poco y el mundo no me verá más cuando Él muera, ¿verdad? Pero vosotros me veréis. ¿Cómo? En la persona del Espíritu, verlo con los ojos espirituales. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Yo voy a estar en ti por medio del Espíritu y ustedes van a ser vivificados. En aquel día, en ese día que el Espíritu viene y mora en ustedes, conoceréis que yo estoy en mi Padre, vosotros en mí y yo en vosotros. El día que venga la morada del Espíritu Santo, Hechos capítulo 2, ustedes van a saber que hay una conexión íntima entre el Padre, el Hijo y tú por medio del Espíritu Santo. Ese es un sentir bello, tremendo, ¿verdad? Que ya lo hemos mencionado, que el Espíritu testifica que somos hijos de Dios, ¿verdad? Hay otra manera, aparte de ese testimonio interno, de saber que somos hijos de Dios. Y también nos ayuda a mirar esta lista que les voy a leer para ver otras cosas que el Espíritu Santo suple en nuestras vidas. Y es por medio del fruto que sale de nuestras vidas por obra del Espíritu Santo. Miren conmigo, por favor, Gálatas 5:22. Otra vez, mi deseo esta tarde es mostrarles las numerosas maneras que el Espíritu de Dios te ayuda, te suple, te fortalece, te bendice, te provee lo que tú necesitas para vivir una vida cristiana exitosa en la voluntad de Dios, para que en el 2024, 2025, 2026 tú y yo busquemos el Espíritu Santo. Tú y yo roguemos, Señor, no quiero dirigir mi vida por mis esfuerzos o por mis ideas. Lléname hoy de tu Espíritu Santo, y que esa sea la oración diaria de nuestro corazón. Gálatas 5, 22 y 23. Vamos a ver el fruto que hay en nuestras vidas si caminamos en el Espíritu Santo. ¿Qué es fruto? El fruto son las características de Dios que el Espíritu de Dios, no tú, no yo, produce en nuestras vidas. ¿Okay? Estas no son cosas que tratamos de manifestar y no tenemos que... No. Estas son las obras exteriores en nuestras vidas que el Espíritu Santo produce conforme tú y yo cedemos control a su Espíritu.
Son las obras exteriores que el Espíritu de Dios produce conforme tú y yo le cedemos el control. Es todo lo que tenemos que hacer, cederle el control. Y Él va a producir estas cosas. Una de las cosas que vamos a ver, y no vamos a profundizarnos, una lista muy larga, pero una de las primeras cosas que ves en la lista es un amor sobrenatural. Un amor sobrenatural. Ese es un amor que tú no puedes producir. Ese no es simplemente tolerar a las personas. Tenemos la capacidad, todos tenemos la capacidad de amar a los que nos aman. Pero amar a los que no nos aman, amar a los que nos odian o nos han hecho el mal, solamente por medio del Espíritu de Dios podemos aprovechar y tener esa capacidad. Y les puedo decir que este año tuve la bendición de reconciliarme con varias personas y fue 100% el Espíritu de Dios, porque yo no tengo esa capacidad, ¿verdad? El Espíritu engendra un amor práctico, un deseo de bendecir a los demás por medio de su obra en tu vida. ¿Okay? Amor sobrenatural. Luego, yo le llamo a este número 7 porque estamos viendo una lista de varias cosas. Un gozo y una paz sobrenatural. Un gozo y una paz sobrenatural. Hay tiempos, hay momentos que yo tengo temor en mi corazón. Y el Señor dice, tú no tienes que tener temor en tu corazón, porque si tú cedes control a mi Espíritu Santo, tú puedes tener un gozo y una paz sobrenatural que el mundo y los no creyentes no pueden tener. Es algo que yo suplo por ti en tu necesidad. En Juan 14, 27, Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Entonces está hablando con los discípulos y ellos estaban enfrentando perder a Jesús y perder su libertad. Apenas Jesús vaya a la cruz. Pero Jesús dice, en medio de todo eso, yo te voy a dejar, y el contexto es lo que va a ocurrir cuando el Espíritu venga, Juan 14, 27, les voy a dejar mi paz, no la paz del mundo. ¿Cómo es la paz del mundo? La paz del mundo es externa, es basada en circunstancias. Cuando no hay guerra, estamos bien. Cuando no hay un ladrón, estamos bien. Cuando no tenemos broncas, estamos bien. Cuando tenemos dinero, estamos bien. Pero cuando no hay trabajo, hay miedo, cáncer, terror, ¿verdad? Un ratero en las calles, un asesino temblando. Esa es una paz que el mundo la da, pero el mundo la quita también, porque está basada en circunstancias. Pero la paz de Jesús es interna, no está basada en tus circunstancias. Jesús dice, no dejes que tu corazón esté turbado. Significa que esa paz está en tu corazón. Turbado es agitado. No tiene que estar tu corazón agitado. Puedes tener paz interna. ¿Cuál es la base de esa paz? La base de esa paz es que ya no estamos en guerra con Dios. La razón que mucha gente que no conoce a Cristo, o toda la gente que no conoce a Cristo, no tiene paz en su corazón y temen la muerte, es porque todavía son enemigos con Dios, ¿verdad? Pero la persona que ha reconocido que es pecadora, ha reconocido que sin Cristo se va a ir al infierno y ha aceptado los términos de reconciliación, que es deja el pecado, abandona el pecado y confía en Jesús como tu único Salvador, esa persona ha recibido paz, ha declarado paz, y Dios ha dejado la guerra que tenía con esa persona. Romanos 5:1 dice, habiendo sido justificados por la fe, habiendo confiado en Cristo, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces esa paz que tenemos está basada en el hecho que ya no estamos en guerra con Dios. Y si no estamos en guerra con Dios, no tenemos un espíritu de temor, según Timoteo 1:7. Lo que tenemos es un espíritu de poder y una mente sana. Ahora, ¿qué ocurre si tú todavía estás batallando con temores y miedos? La única manera que yo sé de superar estos temores, superar estos miedos y disfrutar la paz que ya es tuya en el Espíritu Santo, es la oración.
es la oración. Decir, Señor, yo no estoy experimentando la paz del Espíritu. Yo no estoy experimentando la paz que tú os das. Señor, yo estoy aterrorizado de mis circunstancias. Y cuando tú oras así y tú pones todo en la mesa y te entregas y te pones a disposición de Dios, el Señor obra. En el Salmo 34:4, escuchen lo que dice, esto es tremendo. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Cómo es que Dios hace eso? Yo no lo sé, pero sé que tengo que buscar de Jehová. Sé que tengo que orar. En Filipenses 4:6-7, lo mismo, por nada estéis afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Entonces el Espíritu Santo suple una paz sobrenatural que tú y yo no podemos hacer o lograr, pero viene por medio de Él y por medio de la oración. Hay unas últimos frutos que vamos a mirar, trabajos exteriores del Espíritu Santo. No los vamos a desarrollar en Gálatas 5:22 y 23. Paciencia sobrenatural, benignidad y bondad sobrenatural, fidelidad sobrenatural. ¿Tú sabías que tú y yo no tenemos la capacidad de serle fieles al Señor? Pero cuando estás caminando en el Espíritu Santo Santo te dice, mira, no puedes dedicar todo tu tiempo al trabajo, a la televisión, al teléfono, tienes que levantarte, tienes que abrir tu Biblia, tienes que leerla y tienes que orar. Y si tú cedes control al Espíritu, entonces lo haces día tras día, tú vas a caminar en fe o fidelidad, porque es una obra que Él hace en ti. Otra vez, es lo que el Espíritu suple en nuestras vidas. Él lo hace todo. Una mansedumbre y templanza sobrenatural, un deseo de humillarme y de someterme a la palabra de Dios, es algo que otra vez el Espíritu de Dios produce. Hay que regresar a Juan 14 para terminar con el versículo 21. El versículo 15 al 21, que hablaba del Espíritu Santo y las cosas que Él viene a traer al creyente, comienza con obediencia, ¿verdad? Lo vimos en el 15. ¿Y termina con qué? Termina con obediencia. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a Él. Está hablando del Espíritu de Dios, orando y mostrándose palpable, podemos decir, en nuestras vidas. La obra del Espíritu Santo comienza con obediencia, termina con obediencia. Entonces, en el 2024 te ruego que no camines dirigido por las ideas de tu propia mente, pero que permitas que el Espíritu Santo te llene cada día. Llénate de su palabra y que Él te guíe, que Él te empodere y que Él te use para su gloria, porque Él es nuestro ¿qué? Él es nuestro mayor ayudante. Y les dejo con este versículo, Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, este es Pablo, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sinceridad, se entregaron a la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impureza, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. No caminemos como los gentiles en la vanidad de nuestra mente, caminemos dirigidos y llenos de nuestra mente por el Espíritu de Dios, para que podamos aprovechar de los años que nos quedan, los pocos años que nos quedan. Padre Santo, te doy gracias por tu bella palabra y por el regalo del Espíritu, del ayudante, del consolador, del fortalecedor,
del recordador, del instructor, de aquel que es todo lo que necesitamos, de aquel que trae a Cristo a morar en nosotros, tu Espíritu Santo. Señor, ayúdanos a no dar un paso cada día aparte de Él. Señor, ayúdanos, Señor, a reconocer que Él es santo y que Él trabaja a través en la vida de un creyente que está buscando la obediencia. Señor, no hay palabras que pueden expresar nuestra gratitud. Lo que hemos visto hoy, las necesidades, el fruto, no son cosas que nosotros podemos producir. No tenemos la habilidad ni la capacidad. Pero Señor, nos vamos de aquí con el entendimiento que por medio y por obra de tu Espíritu, por medio de la oración, podemos vivir una vida sobrenatural, especialmente en el área de ser testigos. Padre, que ese sea nuestro deseo principal este 2024. Ser fieles testigos tuyos, donde sea que vayamos. Que nos llenes de tu espíritu, de denuedo y de un deseo de glorificar a Cristo, Señor. De llevar el Evangelio a los perdidos, Señor. Úsanos, Padre. Úsanos. Perdónanos por nuestros pecados y gracias. Gracias por tu amor y paciencia y misericordia. Pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Vamos a terminar con una última alabanza. Párense, por favor, si pueden. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven, aleluya. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame, purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor, te quiero conocer. Que vayan en el